Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, siempre dependiendo del lugar o del horario en el cual nos estén escuchando o viendo. Esto es ciclo de entrevistas multipolar, mi nombre es Juan Manuel Verazo, un ciclo de entrevistas que trata de entender un poco el nuevo desorden global o quizá no tan nuevo. Para la entrevista de hoy vamos a invitar a Melissa Tras. Melissa es periodista y es corresponsal especializada centralmente en el conflicto del Medio Oriente, que es en el cual queremos indagar un poco en el día de hoy. Melissa, la primera pregunta, que es la que siempre hacemos, es ¿cómo estás viendo vos o cómo caracterizarías esta situación global actual? ¿Cómo definirías en pocas palabras este sistema mundo, este nuevo orden global en el cual estamos viviendo actualmente? Bueno, creo que si tuviese que definir exactamente este momento, me parece que es un momento que así como podríamos hablar en términos de nación, me parece que a nivel internacional, me parece que es un momento de crisis de las instituciones, entendiendo obviamente que internacionalmente tenemos todo un problema, una discusión sobre la gobernanza, ¿no? A nivel global, si eso es realizable. Pero bueno, de alguna forma todos coexistimos en este mundo y nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Y me parece que obviamente en el siglo pasado lo que vimos fueron muchos intentos de tratar de lograr algo parecido a una gobernanza, más allá de cómo funciona de por sí las fuerzas de poder, ¿no? Y cómo esas fuerzas de poder también de alguna manera van demostrándose o ocupando su lugar dentro de estas instituciones, pero me parece que lo que vemos ahora es un momento de crisis donde si bien hace rato veníamos viendo como un poco esta disputa, obviamente, entre Estados Unidos y China, Rusia y la cuestión también con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, también me parece que de alguna manera modificó el lugar que Rusia parecía querer estar ocupando en el mundo. Y ahora lo que vemos, ni hablar con esta situación de Medio Oriente, es que todas esas instituciones que se crearon y que quienes estamos metidos en esto sabemos muy bien que tienen sus falencias, digo que históricamente hablar de las Naciones Unidas de todas maneras fue hablar de los países con derecho a veto y por lo tanto de una cosa medio ridícula en términos de pensar que era una cosa abierta y democrática. Bueno, me parece que con lo que estamos viendo hoy en día, sobre todo con lo que está haciendo Israel en Medio Oriente, me parece que habla de una crisis total del derecho internacional, de una crisis total de las narrativas, de cómo hablamos de lo que pasa y sobre todo de había empezado a pasar, viste, cuando fue la pandemia, por ejemplo, y países, uno quizá lo esperaba más de países como Estados Unidos, pero países como Canadá se estoquearon de 5 veces más las vacunas que necesitaban, a pesar de que siempre habían tenido un discurso de, viste, de ayuda humanitaria, de derechos humanos, etcétera. Ese discurso empezó a romperse, me parece, un poco en ese momento, cuando además, por ejemplo, Argentina pudo acceder a las vacunas gracias a Rusia, no gracias a algún país occidental. Empezó por ahí y lo que vemos hoy en día es teniendo en paralelo muchísimos más, ¿no? Pero por ahí el mundo pone más atención en lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza. Obviamente podríamos hablar de Sudán, podríamos hablar de contextos, pero me parece que lo que demuestra es que hay un gran racismo por parte de las potencias eh, coloniales que de alguna manera habían querido lavarse la cara estos nuevos tiempos y plantear, viste, nuevas formas de mirar el mundo, nuevas formas de relacionarnos, y estas cosas que pasan nos muestran que claramente no es caso. Lo vemos cuando, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania y veíamos a algunos periodistas de Europa hablar de, pero esta gente que está sufriendo son como nosotros, ¿no? Como diciendo, no es lo mismo. Lo mismo refugiado cuando es blanco y ojos celestes, pero cuando viene de otro lado no. Y me parece que todo eso se mantiene hasta el día de hoy. Hace poquito estuve en Suecia, fui a un museo donde, por ejemplo, en la entrada tenían un cartel, me decían las personas con pasaporte ucraniano podían entrar gratis, y yo le pregunté si una persona de Palestina podía entrar. Eh, y me la quisieron de como, bueno, y son refugiados. Si me estás diciendo que una persona con pasaporte ucraniano puede entrar gratis, entiendo que cualquier persona que está escapando de alguna situación de vulnerabilidad y buscando asilo en otro lugar debería tener el mismo derecho. Y sin embargo, quizás es un ejemplo y uno diría, pero si estamos hablando de política internacional, ¿por qué vamos a hablar de un museo? Pero me parece que es un ejemplo como la geopolítica también permea en cómo las naciones y cómo los pueblos
ven lo que está sucediendo y cómo logramos superar ciertas narrativas que me parece que no están del todo superadas, ¿no? Bien, Melissa, ahí hay algo que mencionaste que me parece bastante interesante, que es esto de que se desnudan algunos intereses, ¿no? Eso pareciera ser algo del nuevo orden global, que incluso a veces es complejo poder distinguir intereses, ¿no? A veces nosotros vamos a poner un poco el ejemplo de esto de que India está dentro de los BRICS, pero a su vez la relación India-China no es necesariamente una relación cordial, digamos. Entonces eso demuestra, bueno, que no, diversidad de intereses es algo medio complejo en esta situación. Y en esto de que se desnudan algunos relatos y algunas cosas, te quiero preguntar justamente sobre el conflicto de Medio Oriente. ¿Hay algo distinto en este conflicto o en esta apertura de conflicto de los otros casos, centralmente en la figura internacional que tiene Israel, eh, por ejemplo, en términos diplomáticos, en términos de su lugar en la ONU, en términos de su relación con otras potencias? Pareciera ser que no es la misma que en otros momentos, digamos, que generan otros niveles de tensión. Entonces, hay dos preguntas. Un poco, ¿desde cuándo vos, si tendrías que hacer una línea de tiempo, pondrías un poco el punto de nuevo estallido de este conflicto en una región con tensiones constantes, pero que tiene, ¿no?, picos altos, y este es uno? Y después, por otro lado, si ves algo distinto en esto, en la posición de algunos, centralmente de Israel, en términos diplomáticos, de imagen, en términos políticos internacionales. Sí, sin duda. Creo que vos lo decías recién, es una relación, digo, porque después podríamos discutir, viste, la cuestión de las palabras, si está bien hablar de conflicto en este caso, pero me parece que al menos podemos estar de acuerdo en que la relación entre israelíes y palestinos ha sido conflictiva desde siempre, desde antes de la creación misma del Estado de Israel, porque eso obviamente trajo un cambio de balances de poder y demás dentro de esa tierra. Me parece que además, yo como corresponsal estuve bastante tiempo cubriendo desde Palestina, y a mí algo que siempre me sorprendió es, bueno, el nivel de, digo, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los palestinos que ocurrían absolutamente todo el tiempo, y sin embargo el mundo de alguna manera pone atención cuando o hay una escalada de violencia muy grande o cuando Israel sufre determinados ataques. ¿Por qué digo esto? Porque para Argentina pareció, viste, pareció que el conflicto inició el 7 de octubre, parecía que nunca antes había pasado nada, e incluso si nos vamos al detalle fino de lo que ha pasado desde el 7 de octubre hasta hoy, podemos ver que el tema vuelve a estar en agenda en países como el nuestro, cuando, por ejemplo, Irán, perdón, ataca a Israel, ¿no? En el marco de todo un contexto que, si viene siguiendo el tema, obviamente puede ir siguiendo, digamos, qué acciones en reacción a qué otra cosa, sin hablar de, digamos, de quién es el culpable o no, pero me refiero a la dinámica de cómo se da la relación entre estos países. Sin embargo, en este país, viste, la cosa vuelve a estar en agenda simplemente cuando ocurre algo así. Y sin dudas me parece que es un cambio tremendo. Yo creo que, bueno, digo, podríamos volver a los momentos claves, podríamos volver a la creación del Estado de Israel en 1948, la guerra de los 6 días, viste, en el 67, la guerra del Kipur en el 73, las intifadas, los intentos de acuerdo de paz, que realmente a veces la paz tiene menos prensa que la violencia, pero que son hitos importantísimos. Pero me parece que lo que pasó, el ataque de Hamas del 7 de octubre, volvió a poner sobre la mesa la cuestión, y me parece que lo que hemos visto después es una reacción completamente, digamos, entendiendo que esto fue un ataque, por supuesto, a la población israelí. eh, Me parece que lo que hemos visto después es, en relaciones internacionales, se habla mucho, viste, de la proporcionalidad, y en términos de lo que ha sido esta respuesta de Israel, me parece que es claramente desproporcionada, me parece un claro castigo colectivo al pueblo palestino por un ataque concreto que además, digo de nuevo, hay una cuestión hasta medio paradójica en referirnos al 7 como el 7 de octubre, viste, como este gran momento que de alguna manera invisibiliza todo lo que pasaba antes. Yo cuando estaba en Palestina, estuve ahí durante el 7 de octubre, y había estado 7 meses cubriendo desde Cisjordania, no desde Gaza,
y te puedo decir que no solamente la violencia era cotidiana, y además digo, ni hablar de estas cosas más pequeñas, ¿no? Porque parece que siempre tenemos que hablar de, viste, de bombas de ataques, de muertos, pero yo te podría hablar de lo que es la violencia sistemática del día a día, la humillación sistemática de las personas teniendo que atravesar checkpoints porque Israel determina cuál es su derecho a la movilidad, y te estoy hablando de Cisjordania, ni siquiera te estoy hablando de Gaza, que al día de hoy, viste, mucha gente decía, bueno, Gaza estaba ocupada porque Israel se retiró en el 2005, y primero, en esos términos que no estaba ocupada, pero sí estaba bloqueada, es decir, Israel controlaba quién y qué ingresaba y salía de ese territorio, y además después, hace poco, la Corte Internacional de Justicia finalmente reafirmó que en efecto Gaza sí estaba ocupada, el control que Israel ejercía de su territorio, del espacio aéreo, del espacio marítimo. Entonces digo, la situación de Gaza, además Palestina en sí no es una sola entidad, ¿no? O sea, las y los palestinos de cada área tenían una vida muy distinta. Entonces, además de las violaciones sistemáticas a los derechos más básicos que uno podría tener como persona viviendo en cualquier lugar, además de eso, digo, habían hechos como antes del 7 de octubre, estuvo el caso del pueblo de Juara, por ejemplo, donde colonos israelíes se metieron al pueblo palestino, quemaron casas, asesinaron gente, la verdad que no había eso en ningún medio, digo, había un ataque hacia la población civil constante, de eso no hablábamos, pero bueno, ocurrió el ataque del 7 de octubre, con los crímenes de guerra que ello implicó, obviamente uno podría, viste, después está la discusión filosófica sobre si la violencia es un método de resistencia ante una situación de ocupación o no. Al margen de eso, sí, por supuesto, legalmente hablamos de una serie de crímenes que se cometieron durante ese día, porque el ataque de Hamas eh, justamente fue en perjuicio también de civiles, hubo niños, hubo secuestros, digo, todavía gente secuestrada en Gaza. Eh, pero digo, lo que hemos visto después me parece que es de una magnitud que yo creo que nosotros en nuestra vida, nosotros, gente joven, no hemos visto nada de esta magnitud, específicamente en la relación de Israel con Palestina, y eso se da, me parece que la mejor forma de mostrarlo es entender, digo, que la Corte Internacional de Justicia en este mismo momento está investigando si eso que está haciendo Israel en Gaza es un genocidio. Ya ha dicho que es plausible, y a veces me pasa mucho, viste, que a veces pareciera que estas palabras que manejamos en el derecho internacional se manosean mucho, y de alguna manera de repente pareciera que cuando uno habla de genocidio está hablando o de un pasquín revolucionario, viste, que elige usar este nombre porque sí, o que de repente hay un solo pueblo que tiene derecho, viste, de potestad sobre el concepto de genocidio, cuando, si bien justamente los horrores del holocausto fueron los que inspiraron de alguna manera que se estableciera una convención para frenar esto, bueno, estamos hablando de un término legal, o sea, esto ya no es una cuestión de opinión. Cuando decimos la Corte Internacional de Justicia está investigando si lo que está haciendo Israel es un genocidio, es un hecho. O sea, a mí como periodista yo se lo cuento como un hecho, no es una opinión. Entonces me parece que eso debería un poco despertar las alarmas, debería despertar las alarmas a nosotros en Argentina sobre qué es lo que estamos apoyando en términos de política exterior, eh, y me parece que habla de, bueno, de esto que está pasando y sobre todo creo de la impunidad, porque me parece que lo que no he visto, no sé si lo hemos visto de manera tan extrema como en este caso, es la situación donde hay un sistema en lugar que podría ayudar a frenar esto, o sea, podríamos hablar de los canales formales, porque a veces la gente piensa, viste, que la ONU es como esta entidad de gente que se junta a hablar y no hace nada, y la realidad es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la potestad de intervenir, si así quisiese, podría intervenir incluso militarmente, incluso usando la fuerza para frenar lo que está haciendo Israel en Gaza, de hacerlo por mecanismos burocráticos, por tener un país como Estados Unidos frenando este tipo de acciones con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad, y además lo que tenemos también es, por fuera de los mecanismos formales, si querés, una cuestión donde Estados Unidos está atravesando sus propios conflictos internos, tenemos una elección que se acerca, tenemos un presidente que muchos calificarían de gaga en ese país, no entendemos del todo cuál es su situación de salud mental, pero esa persona y ese país están a cargo de alguna manera,
proveer los instrumentos con los que Israel está haciendo esto. Estados Unidos y en menor parte Alemania, lo cual también nos habla de otra puerta que podemos abrir después si querés de esas paradojas. Eh, pero bueno, digo, escuchamos a Biden decir que una invasión de Rafah ya viste como su línea roja que no iba a permitir cruzar y después Israel invadió Rafah. O sea, lo que estamos viendo es una posibilidad de Israel de hacer absolutamente lo que quiere sin ningún freno, ni por mecanismos formales, ni por mecanismos informales, en su violación sistemática de los derechos humanos, y es un momento distinto porque, por supuesto, sabemos que Israel está liderado por la coalición de más extrema derecha en mucho tiempo, y eso es de alguna manera también lo que permite que al interior de Israel haya muchos obstáculos para poder hacer esto, a pesar de, por ejemplo, las miles de los rehenes que siguen saliendo a la calle todo el tiempo, ¿no? ¿Sabes? Ahí, justo con esto último que decías, hay un debate, y nosotros lo vimos un poco en las diferentes entrevistas que hicimos, sobre esto, las imposibilidades de Estados Unidos para poder marcar algunos límites a Israel. Y ahí hay dos posturas, ¿no? Como una es, bueno, Estados Unidos se cuida en términos discursivos, porque además es el Partido Demócrata el que gobierna, porque además tuvo una serie de inconvenientes y protestas internas, digamos, se cubre discursivamente, pero después da vía libre. Y después hay otras posiciones que dicen, ojo, quizá realmente no puede estar controlando lo que hace Israel, porque la capacidad hegemónica de Estados Unidos, al margen de que sigue siendo la primera potencia y que sigue siendo la primera potencia militar y que los controles sobre los mares y bases militares y eso lo permiten, pero que sí, digamos, su capacidad hegemónica en Medio Oriente está en discusión también. Y este conflicto también en parte representa eso. Y ahí te iba a preguntar por otros dos actores. Ya, un poquito está lo de Estados Unidos, pero también otros dos actores que son Irán y China es el otro, ¿no? Que pareciera ser que China trató, e incluso trata, de generar algunos acuerdos o algunas posibilidades, o sea, no le conviene pareciera ser que no le conviene el escenario del Medio Oriente en conflicto, digamos, ¿no? El que trata de pacificar y generar una Pax China en la zona. Porque bueno, es cerca de su territorio, además porque si no serían muchos frentes abiertos entre Ucrania, el Medio Oriente, Taiwán, digamos, ¿no? Y una serie de conflictos. Así que un poco, bueno, esto, el rol de Estados Unidos por un lado, y después, por otro lado, estos dos actores, ¿no? Irán, que irrumpe de manera un poco más explícita en el conflicto, si bien antes pudo haber estado no de alguna manera, ahora es conflicto directo. Y después, por otro lado, China y su rol como potencia ahí en Medio Oriente y qué fue lo que trató de articular y hacer. Sí, bueno, con respecto a Estados Unidos, para ir por partes, me parece que, digo, sin dudas Israel es una potencia en sí mismo, es una potencia nuclear. eh, Israel tranquilamente, con su know-how, con su arsenal, con su sistema de ocupación, hoy en día puede hacer mucho más allá de Estados Unidos. Al mismo tiempo, digo, esto de que cada tanto se aprueban billones en términos de ayuda militar para Israel en el Congreso de Estados Unidos, me parece que es algo muy tangible. Si bien sin duda podríamos discutir el rol de Estados Unidos y cómo quizá ha ido perdiendo un poco de peso en la región, sí me parece que es indudable esta cosa de seguir metido, de seguir manejando las riendas, y de alguna manera te diría hasta más, te diría hasta la necesidad de que siga estando de alguna manera en este diálogo entre Israel y Palestina. Y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, Estados Unidos por mucho tiempo ha ocupado un lugar de mediador, que a uno le puede sonar un poco ridículo, teniendo en cuenta que siempre tuvo espalda un poco, ¿no? De Israel, siempre estuvo ahí apoyando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué rol neutral tiene Estados Unidos? Sin embargo, al mismo tiempo hay que preguntar, bueno, Israel a quién escucharía si no. Hoy en día podríamos decir que quizá nada, digo, teniendo en cuenta cómo están las cosas, pero me parece que Estados Unidos no deja de ser un actor relevante en esta hoja de ruta, sea el camino que tome esto que está sucediendo entre Israel y Palestina, y que ahora particularmente lo que vemos, obviamente, es, yo creo que incluso
dentro de Estados Unidos hay muchísimas protestas en contra del gobierno por lo que está haciendo en Palestina, les está costando mucho hacer un balance entre esta cuestión como más demócrata, ¿viste? Y su apoyo a Israel, me parece que el Partido Demócrata no lo está logrando hacer, y que de hecho quizá las elecciones ahora en noviembre sean una muestra, veremos qué pasa, ¿viste? Con esos territorios en Estados Unidos donde hay más población árabe, cómo eso afecta cómo lo que está pasando afecta a la votación, por ejemplo. Pero bueno, me parece que las elecciones en Estados Unidos están marcando mucho de la cancha. Creo que hay mucha gente esperando a ver qué pasa con eso para entender qué va a suceder y que los mismos líderes han estado un poco atados, obviamente, por lo que significan los lobbies israelíes al interior de Estados Unidos. Eh, entonces, el rol de Estados Unidos para mí sigue siendo relevante en lo que pasa, más allá de que uno pueda ver todas las contradicciones que hay ocurriendo al momento. Ahí te Y interrumpo una cosita para sí, profundizar lo de Estados Unidos. ¿Vos qué posibilidades de escenarios ves en el triunfo o de Kamala Harris o de Trump en la zona del Medio Oriente? Yo sé que es bastante amplio, pero lo quiero tirar un poco también para deslizarlo antes de entrar a lo de Irán y China. Porque nada, ahí lo tiraste un poco, pero me interesa saber qué dos posibilidades de escenarios ves. Si uno puede ser un escenario de mayor refuerzo, otro de menor, ¿cómo? yo creo que no tengo buenos augurios, digamos, sea cual sea el caso. Me parece que ambos candidatos los hemos visto, obviamente, el Partido Demócrata, como te decía antes, haciendo un intento como, bueno, de mencionar que, bueno, que hay algunos límites que no se pueden cruzar en Gaza, una cosa que suena hasta casi como un eufemismo, pero al final, cuando uno escucha un discurso de Kamala Harris, que uno dice, uno podría no esperar nada del Partido Republicano en estos términos, uno podría decir, bueno, Trump hay que enfocarse mucho en la política interior también, ¿no? Y tiene este discurso también de que, bueno, ¿por qué tenemos que estar metiendo plata por ahí en otras partes del mundo? Me parece que si uno ve como las últimas declaraciones que está dando Trump con respecto a Israel, ha estado hablando muy bien de Netanyahu, ha estado diciendo que Bibi tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, que bueno, que Estados Unidos estará ahí para respaldar, o sea, claramente esa es la versión del Partido Republicano. La versión del Partido Demócrata, digo, Kamala Harris, si los comparamos, sí, digo, al menos nombra quizá al pueblo palestino, viste, como un ente que tiene derechos, eh, y que incluso en contextos de conflicto armado también hay reglas a respetar, aunque, digo, la evidencia pareciera demostrar lo contrario en este momento. Pero me parece que cualquier discurso que uno escucha de ella, incluso cuando intenta, viste, hacer este balance de las dos cosas, siempre hay una preponderancia de la seguridad de Israel, el derecho a la defensa de Israel. Y a veces a mí siempre me pasa con este discurso, que es, digo, casi una cosa que se repite en todo el mundo, y siempre me hace ruido esta cosa de que parece que Israel tiene derecho a la seguridad, pero Palestina no. O sea, ¿qué pasa con el derecho de los palestinos que ven su seguridad violentada 24/7 en momentos de más tensión, en momentos de menos tensión? A nadie le importa la seguridad de los palestinos. Digo, cuando hablo de solución de los dos estados, si querés, o eventualmente los dos pueblos coexistiendo, o una confederación, o lo que quiera, yo creo que la idea, obviamente, sería que ambos pueblos puedan vivir de manera segura. El hecho de pensar un proceso de paz tiene que ver con eso. Y ahí entramos también en la discusión de, bueno, qué es el derecho a la defensa. O sea, de repente Israel tiene derecho a defenderse por el 7 de octubre, pero Palestina no tiene derecho a defenderse por décadas de ocupación. Eh, Creo que bueno, es un poco la discusión que damos todos, y cuando escuchamos a Kamala Harris, me parece que no hay un balance entre los dos pueblos, que claramente hace un énfasis bastante fuerte con respecto a esto, de, entre comillas, de la seguridad de Israel. Obviamente, digo, una cosa es la campaña, otra cosa es después una persona siendo electa. La realidad es que están muy parejos. Creo que todos estamos viendo, viste, las elecciones de Estados Unidos con un poco de incertidumbre, porque, digo, hubo de todo, hubo un atentado en el medio, o sea, casi le quitan la vida a Trump. Uno veía esa foto, viste, triunfante de Trump con la bandera, levantando el puño, después de haber sido disparado, y uno decía, Trump ganó esta elección. Después, digo, emplazan a Biden con Kamala. Kamala tiene de alguna manera una inyección de energía y demás, está haciendo una buena campaña en los últimos meses, y sin embargo las encuestas siguen un poco parejas, y está también, viste, el sistema
medio complejo de entender del sistema electoral de Estados Unidos, donde no necesariamente la persona que saque mayor cantidad de votos será la persona electa, ¿no? Entendemos que hay un colegio electoral que depende de los estados clave, que esos estados se van moviendo o no. Así que no me parece que de ninguna manera va a ser un futuro auspicioso para la región de lo que está pasando, pero sí creo que al menos va a quitar la presión de cómo están en campaña, qué cosas se pueden decir y qué cosas no, y quizá vamos a ver una arista más genuina de parte de los presidentes y ojalá una intención también de, nada, una intención de realmente poder conciliar a las partes de por lo menos lograr un cese al fuego. Ni siquiera estamos hablando todavía de un eventual proceso de paz que no sé si solucione, pero sí que traiga algún tipo de arreglo entre los dos pueblos. De ahí me preguntabas de Irán y de China. De Irán lo que me parece que estamos viendo es, no quiero decirlo tan tajantemente todavía, pero creo que hay un pequeño indicio de una incapacidad de responder por ese poderío y por esa potencia que Irán dice representar. Digo, recordemos que Hamas, de alguna manera, tenía atrás el apoyo de la ayuda de Irán. Hezbollah es como el brazo quizá más importante en esta parte del mundo por parte de Irán. Irán también apoya a otros grupos en distintos países, ¿no? A los hutíes en Yemen, etcétera. Y me parece que lo que hemos estado viendo es un poderío de Israel que de alguna manera ya conocemos, que no solamente ha respondido a este ataque del 7 de octubre, sino que ha masacrado a la población, viene masacrando, digo, a gran parte de los militantes, obviamente, no podemos saberlo, porque obviamente en los números de muertos de Israel son todos militantes de repente, a pesar de que hablemos de un 40% de niños y niñas, son todos militantes de Hamas. Vemos, digo, después lo que hemos tenido en los enfrentamientos con el Líbano, que si bien esos enfrentamientos empezaron desde el mismo 7 de octubre, el 8 de octubre, donde la se paró y dijo, bueno, vamos a tratar de disuadir a Israel para que también tenga otro frente abierto. Ese fuego cruzado era un poco más leve, hasta que después vimos, viste, hace poco la cuestión del ataque de los Vipers, de los walkie-talkies, y después ya lo que fue una escalada, la invasión del Líbano, asesinato, o sea, el líder político, religioso, etcétera, de hace más de 30 años de Hezbollah. Lo asesinaron también a Haniyeh, al líder político de Hamas, lo asesinaron en Irán, o sea, nada más y nada menos que en territorio iraní, lo cual habla de ¿no? hasta qué punto hay una infiltración ahí del territorio iraní. Lo asesinaron hace poco a Sinwar, medio de casualidad, pero no importa, el sucedió, y han ido metiéndose con las estructuras y los líderes de estos grupos. Y yo creo que lo que uno vio en todo este año fue una respuesta un poco tibia de Irán, lo que de alguna manera nos hace entender que quizá Irán no tiene un interés en un conflicto abierto con Israel, creo que cada vez más se le va de las manos. Vimos, te acordarás allá, creo que fue por abril más o menos, que Israel atacó a un consulado o a un anexo del consulado iraní en Siria, asesinando a algunos de sus líderes. Irán se tomó casi 2 semanas para responder, un ataque anunciadísimo que no causó, viste, ningún desastre, entonces uno decía, bueno, quizás esto es un poco como la intención de mostrar que responden, pero al mismo tiempo no escalar. Lo hemos visto después también del asesinato de Nasrallah, digo, si bien Irán ha atacado a Israel, lo ha hecho, viste, con bastante munición y demás, ni ha causado tanto daño, quizá esta vez fue un poco más jugada la respuesta, pero al mismo tiempo yo creo que no hay todavía una cuestión, yo creo que Irán de alguna manera está, lo veremos con el tiempo, porque obviamente no podemos hacer futurología, pero yo no creo que Irán esté tan dispuesto a meterse de lleno en un conflicto abierto con Israel, a pesar de que hemos visto los primeros ataques directos al territorio israelí, lo cual sí habla de una escalada. Pero por ahora lo que estamos viendo es una completa superioridad de Israel, me parece, en los ataques que está haciendo, en las victorias que ha ido teniendo. Entonces, con Irán está como abierto el juego y con China, como bien decías vos, yo creo que es un caso muy interesante de mirar, porque China de alguna manera quiere ejercer un rol de influencia muy distinto quizá a lo que estamos acostumbrados a ver de parte de Estados Unidos. Entonces a veces es algún tipo digo, de ejercer influencia, pero sin necesariamente querer intervenir tanto en los asuntos internos, o me parece otra forma de aproximarse a la política internacional
y lo hemos visto incluso con lo que fue una gran política de acercar a Arabia Saudita a Irán, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias directas en la región, donde uno puede decir incluso, no sé, hasta Yemen, que no es un territorio que cada nada, pero podemos ver cómo después de años y años de una guerra completamente olvidada por el mundo, donde cada tanto nos llegaban esas imágenes, viste, de niños en completa destrucción y demás, bueno, de repente ha habido una baja fuerte en las hostilidades y eso no significa que lo que sucede en Yemen, digamos, se haya solucionado, que las partes puedan hoy en día gobernar, pero me parece que sí ha desescalado algunas cuestiones en la región y por lo tanto el rol de China está siendo interesante de mirar. Como también tendría el rol de Qatar, por ejemplo, que es que el país que ha estado también mucho en la cuestión de las mediaciones, que siguen ocurriendo, ¿no? También detrás de bambalinas andás a ver lo que sucede actualmente, pero que estuvo y ha estado ahí en esta cuestión de intentar negociar, mediar entre Israel y Hamas. Bien, Melissa, ahora te paso a otro lugar, ya que estás ahí en Europa. Te quería preguntar un poco por la situación, digamos, cómo ves vos la situación de Europa en algunos términos, ¿no? En esto de, bueno, un lugar que tiene sus propios conflictos en términos sociales, ¿no? Todo lo que son las crisis referidas a la migración, toda digamos, la tensión social en ese sentido, después una tensión política, el surgimiento de las derechas, que son muy distintas a su vez entre ellas mismas, ¿no? Algunas más liberales, otras más nacionalistas, son diferentes discursos, de hecho incluso todas esas no se parecen tampoco necesariamente a las de América Latina, sino que es un fenómeno bastante amplio, ¿no? Con un espectro muy amplio. Y después, por otro lado, la situación de la Unión Europea, ¿no? Que pareciera ser ya como una especie de cascarón vacío, por decirlo de alguna manera. Vos te pregunto ahí tus observaciones como reportera, digamos, estando ahí, ¿qué es lo que observás? ¿Qué fue lo que en estos días que estuviste más te llama la atención, digamos, de la situación de Europa actualmente? Creo que vos diste el pie muy bien cuando hablabas de la cuestión de las migraciones, ¿no? De la migración y de la migración forzada, porque finalmente no estamos hablando solamente de gente que quiera ingresar a territorio europeo porque sí, ¿no? En la mayoría de los casos hay situaciones muy reales de peligro para las personas que llegan al continente europeo. Y me parece que es muy tangible cómo Europa ha ido cambiando, justamente a partir de eso, a partir de esa migración, a partir de esa gente que venía escapando de situaciones terribles. Creo que Europa, de alguna manera, todavía no se ha hecho cargo y no se hace cargo de cómo sus propias demografías han cambiado, de cómo hay una necesidad de reconfigurar las identidades probablemente de estos países. Y lo otro que me parece también esta cuestión, viste, de no asumir bajo ningún punto de vista que quizá la gente está escapando de sus lugares, porque vos también estás contribuyendo financieramente a que la vida en esos países sea completamente terrible y que sean de las cuales una persona tiene que escapar. Yo digo, quienes estudiamos mucho de la migración sabemos que en general nadie quiere irse de su casa, de su gente, de su tierra, de su comida. O sea, la gente, viste, no viene acá porque sí. Uno siempre se conecta con lo suyo, con sus raíces, y si la gente tiene que salir, muchas veces es justamente porque hay una situación que los termina de forzar, y esas situaciones no son, eh, digamos, situaciones que simplemente tengan que ver a veces con conflictos internos, muchas veces tienen que ver con cómo actúan el resto de los países en función de eso. De Siria es un gran ejemplo de eso, digo, porque Europa tuvo como este gran debate sobre todo con lo que fue la crisis de refugiados de Siria, porque mencionar igual todo lo que sucede en África y la gran migración que también hay desde África hacia Europa. Me parece que esas identidades se están reconfigurando, que no sé si lo termina de aceptar, y lo que uno ve además ahí ligado, digo, me parece que eso también es lo que genera como un caldo de cultivo para las derechas, los momentos de crisis, ¿no? Y eso se ve muy tangiblemente, a pesar de que, como bien decías, las derechas en cada país tienen por ahí sus características, pero el hecho de que sus discursos, digo, los discursos de más extrema derecha, no los discursos de derecha general, pero los discursos de más extrema derecha terminan generando mayor fuerza en momentos de crisis. Y cuando hablamos de momentos de crisis, podemos hablar de la pandemia, en la cual durante mucho tiempo hubo como una resistencia a que esta cosa o estas políticas de
sanidad, digo, lo hemos visto en Argentina también, ¿no? Pero en políticas de cuarentena y demás, esta gente que de alguna manera no tenía la capacidad de ver que esto estaba sucediendo en todo el mundo, ¿no? Que no era de repente una cosa inventada por su propio gobierno, sino que todos los países estaban inventando esto de alguna u otra manera. Las derechas aprovecharon esos momentos para radicalizarse, para generar un poco como de audiencia, de gente que los sigue, que los vota y demás, en este contexto de echarle la culpa a los gobiernos de lo que fue la pandemia. Me parece que fue un gran punto donde podemos empezar a ver cómo empiezan a elevarse algunas derechas en Europa, a pesar de que habían estado, viste, ahí como un poco más dormidas por bastante tiempo, y me parece que después la cuestión de los refugiados es tremendo, muy notorio, y me parece que hay incluso situaciones de mucha paradoja, como uno puede ver la AfD de Alemania, que es como el grupo de extrema derecha de este momento, y cómo un discurso radical en contra de las y los refugiados, de los migrantes y demás, terminan ganando en áreas de Alemania que ni siquiera tienen tanta migración ni tanta gente refugiada, lo cual te habla de cómo permean los discursos mucho más que la realidad de decir, no, porque vienen refugiados, viste, se quedan con los trabajos. Que además son cosas ridículas porque generalmente la gente que viene buscando asilo termina haciendo dos trabajos que nadie quiere hacer, y hay como este doble discurso que digo, me parece que en América Latina lo estamos viendo también un poco, que es la cosa de ponete de acuerdo, o los refugiados te quitan los trabajos, o los refugiados se llevan todos los planes sociales, como cuál es el discurso que se impone, pero un poco las herramientas que usan las derechas en Europa, y me parece que lamentablemente eso también se expande a otras partes del mundo, lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en Estados Unidos, y me parece que, digo, a nosotros que nos está justamente la política internacional, quizá la política internacional no siempre estuvo tan en la agenda de la gente, y es hora de que empecemos a entender realmente cómo la política internacional afecta muy concretamente nuestras vidas, afecta a nuestras regiones, afecta cómo nos queremos plantar en el mundo, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras prioridades como región, y en ese sentido me parece que Europa, sí, le hacen falta algunas discusiones también para terminar, que hay una discusión eterna que es la representatividad, ¿no? Y vos me preguntabas sobre la Unión Europea. Yo creo que el ejemplo de Palestina e Israel es un ejemplo muy palpable en el sentido de que yo he estado dando varias vueltas ahora estos últimos meses. em, yo lo que veo son banderas palestinas en absolutamente todos lados, en todos los edificios. Yo no veo una bandera israelí nunca colgada en los países en los que yo he estado. Y sin embargo uno podría escuchar, viste, las voces de la Unión Europea como súper encorsetadas en una defensa de Israel y de la seguridad de Israel, más allá de que después algunos países tengan algunos gobiernos que hablen más o menos y que después habría que contrastar con discursos también se condice con los tratados comerciales que tiene Israel, con el envío de armas, etcétera. Pero yo creo que eso está muy en disputa en todas partes del mundo, hasta qué punto estas instituciones que tenemos y estos gobiernos que tenemos representan realmente la voz del pueblo, ¿no? Bien, ahí un poco finalizando ya la entrevista y ya te dejamos continuar con el día. Te queríamos preguntar vos estuviste en México hace poco, y te queríamos preguntar un poco también ahí tu observación de México en consideración al resto de América Latina. Hay algo que pasa en América Latina, ¿no? Una especie como de paradoja de si uno mira un poco el mapa, ve, no sé, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, bueno, ni hablar, ¿no? Del eje más ALBA, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Cuba. Eh, pero bueno, ve por un lado como bastante el mapita en rojo, por decirlo de alguna manera, pero así también hay como muchas críticas y está muy en tela de juicio todo lo que son bueno, lo que comúnmente se denomina populismo, pero lo que han sido parte de los gobiernos nacional y popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí México parece como arrojar algunos balances distintos, ¿no? O sea, en el sentido de ser un país que no se alineó al bloque ALBA necesariamente, pero que también a su vez garantizó modificaciones estructurales bastante grandes y que se va este gobierno y logra una alternancia de figuras dentro del mismo partido con una imagen positiva bastante alta.
¿no? Entonces pareciera ser como dilucidar algunos balances para el resto de América Latina. Vos, habiendo estado ahí, digamos, y eso, ¿cómo considerás un poco la experiencia de México en general y qué observaciones haces de América Latina en general también? Sí, me parece que sin dudas México es un caso interesante de analizar. Por más que yo me he dado cuenta por ahí, previo a estar en México, que mucha de la gente mexicana que yo por ahí seguía, viste, mucha gente hablaba de alguna manera de las paradojas de AMLO, de cómo ascendió quizá con un discurso de izquierda, que después en realidad las políticas de AMLO no eran tan de izquierda como parecía. O sea, yo desde afuera veía a la gente como un poco en rechazo. Después, estando ahí, lo que sí me pareció, si bien hay muchísima gente, como en todo, ¿no? Obviamente va a haber gente contra y gente a favor, digo, es innegable la imagen positiva con la que se fue AMLO, es innegable después el triunfo de Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que evidentemente algo debe haber hecho AMLO para que la población mexicana, vuelva a optar por este camino. Veremos también, ¿no? Si Claudia Sheinbaum termina siendo una continuidad del gobierno de AMLO o no, siempre un poco pasa eso. Eso habrá que verlo. Lo que sí creo que en función de América Latina, a veces me parece que también tenemos como esta tendencia a eh, unirnos por pensar, bueno, en la región, en los intereses de la región y demás, y no pensamos tanto a veces también en las disparidades entre un país y otro. Yo no estoy tan segura de que las particularidades de México nos digan, bueno, el modelo de México es un modelo a implementar en toda América Latina. Me parece que México tiene completamente sus particularidades. Yo cuando estaba ahí, sinceramente, lo que me pasó como periodista, estuve como trabajando con muchos periodistas de México, eh, hasta replanteándome, te digo, si esta sería la profesión que elegiría si estuviese en México, porque el nivel de peligrosidad que enfrentan las y los periodistas en ese país es tremendo. Las noticias diarias que hay, el nivel de peligro con el que ejercen su profesión es una locura. Y como la cuestión del narcotráfico, yo sé que por ahí mucha gente, con razón, mucha gente de México tiene como este recelo, viste, que desde afuera hablemos de narcotráfico, como que México se relaciona al narcotráfico. Y por un lado, me parece que hay mucha razón en eso, porque México es un país hermoso, un país súper interesante a nivel histórico, las influencias que ha tenido en la región y demás. em, y al mismo tiempo uno no puede perder de vista que realmente la cuestión del narcotráfico es, o sea, es de una complejidad tan grande de resolver que uno de alguna manera dice, digo, en otros conflictos a veces siento que es más fácil para uno, viste, posicionarse, decir, yo haría esto, yo haría aquello. A mí estando en México yo sentía esta cuestión abrumadora de decir, ¿cómo se soluciona esto? Digamos, no es mi área de todas maneras la cuestión del narcotráfico, yo trabajo mucho más con otro tipo de conflictos armados y de seguridad y estudios de paz, pero de todas maneras la cuestión del narcotráfico me parece muy compleja, muy difícil de abordar, y además sí estamos viendo que en América Latina, obviamente, digo, si bien siempre tuvo un componente transfronterizo por la misma esencia de ese tipo de problema, me parece que estamos viendo cómo se expande, me parece que hemos visto cómo Ecuador medio que de un día para el otro se aumentó muchísimo sus niveles de peligrosidad, sus conexiones con los con la infiltración de los cárteles. Entonces, estamos hablando de un problema de la región. Me parece que la voz de México es muy importante, me parece que la voz de Sheinbaum va a ser muy interesante, pero también es cierto que, digo, acaba de empezar su gobierno, no tenemos ningún tipo de certeza sobre lo que va a hacer, sobre lo que no va a hacer, pero sin duda creo que a la región le falta mucho por pensar en su futuro. Yo creo que una mirada un poco nostálgica sobre otra época de lo que fue América Latina, donde muchos gobiernos de alguna manera se alinearon políticamente y eso permitió también generar algunos avances para la región, pero me parece que no sé hasta dónde nos sirve esa mirada nostálgica y hasta dónde en realidad tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esta región? ¿Cómo nos vemos proyectados en el mundo de acá en adelante? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son las nuevas ideas que podemos hacer? Hay muchos temas nuevos, digo, desde la tecnología hasta el cambio climático. Hay muchísimas cuestiones en las que evidentemente tenemos que sentarnos a pensar qué queremos como región y a pensar cómo delimitamos esa región. No siempre me parece que vamos a tener todo en común con México. Y eso también nos lo tenemos que plantear como para analizar qué lugar queremos ocupar en el mundo, ¿no? Bueno, Melissa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu análisis. Llevamos casi una hora charlando, pasamos por varios lugares, así que bueno, te agradezco
mucho que hayas participado en este ciclo de entrevistas multipolar y bueno, dejo ahí la invitación a las personas para que además de la entrevista acá con Melissa puedan ir revisando las otras entrevistas que fuimos haciendo. Bueno, así que Melissa, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, porque hablemos de estos temas y los pongamos sobre la mesa para que realmente se empiece a entender la importancia y cómo nos afectan, viste, diariamente. Y bueno, les dejo ahí también la invitación a mis redes, estoy Melissa Trad en Instagram, Facebook, Twitter, porque, bueno, hablamos de estos temas todo el tiempo y tratamos de ofrecer una mirada que no necesariamente se condice con la postura de los medios hegemónicos en muchos de estos temas. Así que nada, agradecerte de nuevo por el espacio.